Hola a todos, soy Bruno y les traigo un nuevo video de programación en P5, la herramienta que vamos a ocupar para crear arte generativo en el futuro. Hoy vamos a ver un concepto fundamental en programación que son las variables. Este concepto nos va a servir ya sea si estamos trabajando en P5, en JavaScript en este caso, o en cualquier otro lenguaje de programación. Es un concepto súper transversal y que nos va a ayudar también a empezar a ordenar nuestro pensamiento lógico cuando nosotros escribimos estos algoritmos. Y para comenzar a hablar de variables, vamos a abrir un proyecto nuevo en P5. En este caso lo vamos a abrir en el editor online. Y recordemos un poco cómo funciona esto. Un proyecto básico en P5 generalmente tiene dos funciones. La función setup, que se ejecuta al comienzo de nuestro proyecto, y la función draw, que se ejecuta por cada cuadro que nosotros dibujamos en el caso de que estemos haciendo una animación. Por defecto viene en 60 cuadros por segundo, así que esta función se repite 60 veces cada segundo. Entonces si nosotros ejecutamos, primero creamos un lienzo aquí en la función setup y luego estamos dibujando este fondo de color gris 60 veces por segundo. No se nota porque obviamente no está cambiando, pero si cambiara en el futuro podríamos ver una forma de animación. Esa es la idea fundamental de un código en P5. En el video anterior hicimos algunos ejemplos de algunas funciones primitivas que nos permite P5, que nos otorga para dibujar. Y vimos el caso de la línea. La línea lleva 4 parámetros, de los que los dos primeros son las coordenadas de inicio de la línea y los dos últimos son las coordenadas de término. Y en este caso vimos algunas variables. Vamos a dibujar ahora una línea desde el punto 0,0, que está arriba a la izquierda del lienzo, hasta donde tengamos la posición en el mouse. En este caso vimos que habían unas variables que se llaman mouse x y mouse y, que tienen la posición x e y del cursor y nos permiten hacer una línea que se vea animada de esta forma gracias a que las variables automáticamente van adquiriendo el valor de la posición de nuestro cursor. Y así nos permite dibujar una línea que apunte directamente hasta nuestro cursor. Esta es la idea más intuitiva que podemos tener de una variable. Es un valor que puede variar. Por eso el nombre de variable. Y este valor varía ya sea si lo estamos usando de alguna forma de animación o si nosotros lo modificamos ya sea con operaciones matemáticas o con algún cálculo lógico que tengamos que aplicar. Entonces tenemos dos cosas aquí ya que estamos viendo. Las variables pueden cambiar, puede variar su valor, de ahí el nombre, y también tienen un nombre. Y nosotros podemos a través de este nombre acceder. Entonces aquí por ejemplo en vez de poner un valor fijo, no sé, 200 píxeles, que mostraría solamente ese cambio, nosotros podemos acceder al valor que tenga esa variable, sea cual sea, a través de su nombre. Entonces esta ya nos da la primera idea sobre las variables. Ahora vamos a hablar de cómo nosotros podemos crear nuestras propias variables también. Y para crear una variable vamos a hacer un ejemplo estático. Vamos a eliminar la función draw primero, no vamos a estar dibujando nada. Vamos a poner aquí la función background para que dibuje un fondo. Vamos a dibujar, no sé, 100 de opacidad. Y vamos a dibujar una elipse. Esta elipse va a estar en el centro de la pantalla. Entonces, tenemos un lienzo de 400 por 400. Vamos a dibujar una elipse que esté en la coordenada 200,200. Y va a tener 40 píxeles de radio. Entonces, estamos dibujando una elipse con valores fijos. ¿Qué pasa ahora si yo quiero que el radio pueda variar de alguna forma de esta elipse? Y podemos como de cierta forma configurar nuestro dibujo. Entonces nosotros vamos a declarar una variable. Y las variables se declaran con una palabra reservada del lenguaje JavaScript que se llama let. La palabra let viene de las matemáticas. Cuando nosotros escribamos, por ejemplo, una definición, sea x un valor que pertenece a los números naturales, ocupamos la palabra sea para definir que la variable x va a cumplir con ciertas condiciones. Entonces nosotros ocupamos let, que es la versión en inglés de la palabra sea, para decir aquí vamos a declarar una variable. Entonces vamos a declarar una variable que se va a llamar radio. Aquí lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a nuestro código que vamos a tener un contenedor, un espacio en la memoria en alguna parte que se va a llamar radio y va a poder guardar algo. Entonces ahora, bueno, esto no está haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Nosotros podemos guardar un valor dentro de esta variable. ¿Qué podemos guardar dentro de las variables? Podemos guardar números, podemos guardar texto, podemos guardar variables lógicas que tienen valores de verdad o falso. O podemos guardar algunos objetos más complejos, por ejemplo un color o algunos objetos que nosotros vayamos creando después en el futuro. Para guardar un valor dentro de esta variable nosotros hacemos lo que se llama una asignación. Entonces nosotros decimos que la variable que ya declaramos, radio en este caso, va a tener un valor. Nosotros ponemos el nombre de la variable a la izquierda, ponemos el signo igual y lo que pongamos a la derecha se va a guardar dentro de esta variable. Entonces nosotros así podemos indicar un valor dentro de la variable. En este caso teníamos un radio de 40. Entonces vamos a darle este valor. Y aquí el valor no lo estamos usando. Entonces ya pasamos por dos etapas. Pasamos por la declaración, creamos la variable.
asignación donde le damos un valor y ahora lo vamos a usar. Entonces en cualquier punto del código donde nosotros necesitemos el valor de esa variable, lo reemplazamos simplemente por la palabra que estamos ocupando. Entonces así tenemos el mismo resultado que antes porque estamos ocupando la variable que tiene un mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el valor de acá? Por ejemplo, 80. Se va a generar una elipse del doble de radio porque cambiamos el valor de la variable. Ahora vamos a simplificar esta notación. Cuando nosotros declaramos una variable, automáticamente le podemos asignar un valor. Entonces podemos mezclar todo esto en una misma línea. Entonces ahora declaramos la variable radio y al tiro le asignamos un valor, que en este caso va a ser 80, cualquier cosa que nosotros le podamos hacer. Este valor también nosotros lo podemos ir modificando. Podemos volver a asignar algo dentro de la variable. Entonces si nosotros podemos ir actualizando este valor, ya sea si lo aplicamos a alguna operación matemática. Por ejemplo, podríamos decir que radio vale 80 por 2. Entonces vamos a tener algo del doble de este tamaño. Pero también nosotros podríamos reutilizar este valor. Si queremos que primero tenga un valor y después queremos duplicar, podemos realizar una operación matemática sobre la variable. Entonces podríamos decir que radio es igual al valor anterior que tenía radio y lo duplicamos. Este es el tipo de cosas como que al comienzo es complicado de entender, pero tenemos que entender primero que a nuestra variable nosotros le estamos asignando algo que está calculándose a la derecha. Entonces cuando nosotros usamos aquí la variable radio, se está reemplazando por su valor. Y después cuando se reemplaza por su valor, se multiplica aquí, se opera por las operaciones que nosotros le hagamos y se va a guardar acá. Entonces podríamos sobreescribir la variable con los cambios que nosotros le hagamos. Este es el tipo de cosas que nosotros podemos empezar a hacer con las variables para ya sea hacer animaciones o cosas así. Ahora, otra cosa que podemos hacer también con las variables es usarlas para hacer que nuestro código sea más flexible y que reaccione de mejor manera a ciertos casos. Pongámonos en la situación de que queremos que esta elipse esté siempre dibujada en el centro del lienzo. Entonces tenemos un lienzo de 400 por 400, la pusimos en las coordenadas 200,200 que están justo al centro del lienzo. Pero ¿qué pasa si el lienzo fuera más ancho? Por ejemplo, de 800 píxeles. Entonces para eso podríamos crear una variable que tenga la posición en el eje X de esta elipse. Entonces vamos a declarar una variable que se va a llamar posX. Y esta variable va a tener el valor con el que estamos trabajando, que es 200, posX. Entonces este valor se va a reemplazar por 200 al momento en que se dibuje la elipse y vamos a tener el mismo resultado. Pero queremos ahora que esta elipse esté en el centro. Entonces con las variables nosotros podemos... en las variables nosotros podemos guardar valores que deriven de otras variables. Y hay una variable que vimos en el video anterior que nos da el ancho del lienzo, sea cual sea el lienzo que hayamos creado. Entonces esta variable se llama width. Y esta variable toma el valor cualquiera que sea que el lienzo tenga en nuestro código. Pero lo vamos a partir por la mitad. Entonces podemos dividir también sobre una variable. Y no estamos modificando con esto el ancho del lienzo, sino que el valor de esto lo estamos usando en una expresión matemática. Esto es lo que nosotros llamamos una expresión. Entonces esta expresión se evalúa y lo guardamos en posición X. Entonces si ejecutamos esto, vamos a tener la elipse centrada en nuestro lienzo. Si ahora el lienzo, por ejemplo, fuera mucho más chico, midiera, por ejemplo, 300 píxeles de ancho, la elipse seguiría estando centrada, gracias a que estamos usando una variable que se calcula en base a otras variables. Y aquí nosotros podemos usar una serie de operaciones matemáticas distintas. Por ejemplo, podremos multiplicar, podemos sumar, podemos restar también. Y todo esto se va a operar con las prioridades matemáticas que conocemos. Entonces, bueno, no sé dónde quedó ahí con todos los cálculos que ocupé, pero se puede hacer todo ese tipo de operaciones. Ahora hagamos lo mismo con el eje vertical de nuestra elipse. Vamos a declarar otra variable que se va a llamar posición Y y va a calcularse en base a otra variable, la variable de la altura, que nos mide el alto del lienzo, y la vamos a dividir por 2. Entonces esta variable va a tener la mitad del alto del lienzo en cualquier momento. Entonces vamos a tener aquí la posición Y. No vamos a tener ningún cambio en el resultado. Tuve un error aquí. Un error de ortografía. Height. Un orden ahí en la H y la T. Ya, tenemos la variable y tenemos la elipse centrada. Ahora, ¿qué pasa si queremos un poco de animación en esta variable? O sea, en este dibujo. Vamos a volver a escribir la función draw, que es esta función que dibuja nuestras animaciones. Y vamos a mover la función elipse a draw. Vamos a crear un error intencional aquí para explicar otro concepto también de las variables. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a tener un error. ¿Cuál es el error? Nos dice que la posición X no está definida.
¿Qué es lo que pasa acá? Empezamos a ejecutar esta función draw que busca animar nuestro código. Llega la instrucción elipse y empieza a evaluar sus parámetros. Y encuentra un parámetro que se llama posición X, pero dice que no está definido. Aquí hay un concepto también que tienen las variables, que es el alcance. Las variables son visibles en ciertas partes de nuestro código para otras instrucciones. En este caso las variables son visibles dentro del cuerpo de una función. Tenemos la función setup y esta función setup tiene un cuerpo definido entre estas dos llaves. Entonces las variables, cuando nosotros las definimos con lets, son solo visibles dentro de este cuerpo. ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos definir las variables fuera de nuestro lienzo. Entonces vamos a sacar esta declaración, la vamos a dejar en las primeras líneas y vamos a definir la posición Y también acá. Y ahora, bueno, tenemos el error ahora de que el radio no está definido, también tenemos que sacar radio aquí fuera de nuestro código. Y acá solamente vamos a dejar la asignación de la variable. Entonces, vamos a ejecutar nuestro código, nos va a tirar un error porque posición X ahora no están definidas, como las borramos. Efectivamente, dice que estaba esperando un parámetro que no tiene recibe una variable vacía. Porque las variables cuando nosotros las declaramos no tienen ningún valor. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a declarar que posición X va a ser igual a el ancho dividido 2. Posición Y va a ser igual al ancho dividido 2, o sea, la altura dividido 2. Y vamos a tener de nuevo nuestro dibujo. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Definimos las variables fuera de las dos funciones. Entonces significa que las variables van a ser visibles para todo el código. Van a estar como en un nivel superior. Y nosotros vamos a poder verlas desde dentro de las otras funciones que hagamos. Esto es importante de entender porque de repente nos pueden servir las variables para configurar como todo el código. O a veces simplemente las vamos a usar de manera local. Un ejemplo de variable local podría ser acá el color, por ejemplo. Vamos a mostrar un caso de ahora cómo las variables se ocupan para guardar algún dato complejo. Vamos a declarar una variable que se va a llamar C. Y esta variable va a ser un objeto tipo color. Hay una función que nos permite crear colores. Entonces nosotros ejecutamos la función color y le pasamos 3 parámetros. En este caso estamos trabajando en colores RGB, así que van a ser red, green, blue, o un rojo, un verde o un azul. Vamos a pasarle 128, 128 y 128, que esto va a ser un color gris. Y vamos a ocupar la función fill y le vamos a pasar esa variable. La función fill nos sirve para definir con qué color se van a pintar las figuras que dibujemos nosotros después. ¿Qué va a pasar acá? Se ejecuta la función, o sea, la declaración C, se le asigna un color, en este caso un tipo más complejo de datos, ya no es un número solamente, y se lo pasamos como argumento a la función fill. Entonces la función fill dice ya, lo que venga de aquí en adelante se va a pintar con este color C. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos que este color cambie? Vamos a ocupar otra variable que nos entrega P5, que se llama frameCount, que nos va a dar la cantidad de cuadros que han pasado desde que empezó a ejecutarse el código. Entonces cuando empieza el código, la variable va a tener el valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa primero. Entonces tenemos un color que gradualmente va cambiando hasta que llega, parte como en un amarillo y termina como en un celeste. Y después cuando ya pasa el valor posible de los colores se mantiene ahí porque el mismo código se encarga de limitar los valores posibles. Vamos a ocupar una pequeña operación que se llama módulo acá, que se ocupa con el signo de porcentaje. En otro video, cuando hablemos más profundidad de las operaciones matemáticas, vamos a hablar qué significa esta variable. Pero esta variable, el efecto que provoca es que frameCount, este valor resultante, nunca va a ser más alto que 255. Entonces cuando llegue ahí va a volver a 0 y va a empezar a sumar y va a volver a 0. Entonces aquí vamos a tener un color que va a ir animándose, va a llegar al azul y va a volver a reiniciarse. Entonces aquí tenemos un color que se está generando en cada imagen en base a la variable frameCount para animar un color. Y así podemos ver uno de los tantos ejemplos que tenemos de formas en las que podemos trabajar con variables en nuestro código. Pero volvamos al comienzo. Hablemos de algunas consideraciones que tenemos que tener en el proceso de uso de una variable. Hablamos de 3 etapas. Primero la declaración de una variable, después la asignación y el uso. Partamos por la declaración. La declaración nosotros la hacemos con la palabra reservada let y después le asignamos un nombre a nuestra variable.
¿Qué condiciones tiene que tener este nombre? Bueno, primero, no tiene que ser una palabra reservada, una palabra propia del lenguaje. Por ejemplo, si ponemos draw, que es el nombre de la función que estamos ocupando abajo, podríamos tener problemas. No podemos hacer una variable que se llame let tampoco, porque romperíamos un poco el código y probablemente nos arroje un error. Pero podríamos ponerle un nombre, por ejemplo, variable 1, variable 2 o largo línea, si queremos dibujar una línea. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener este nombre? No tiene que ser una palabra reservada y a la vez tiene que ser una palabra continua también. Por ejemplo, si queremos una variable que nos guarde el largo de una línea, no podemos ponerle largo línea con espacios separados. Tiene que ser una variable junta, porque así el lenguaje de programación entiende gracias a los espacios donde empieza y termina una cosa. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que sea más comprensible nuestro código? Hay ciertas como convenciones de cómo nombramos las variables, que generalmente son, por ejemplo, las palabras las separamos con una letra mayúscula al comienzo, podría ser algo así, o también las separamos con un guión bajo. Esos son el tipo de consideraciones que tenemos que tener nosotros al declarar una variable. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros declaramos una variable dos veces? Nos da un error, porque las variables solamente se declaran una vez. Si queremos después volver a usarla, nosotros tenemos que asignarla o llamarla dentro de algún otro uso para obtener su valor, pero no podemos declararla dos veces, porque en el fondo, gracias al nombre, nosotros le estamos diciendo a nuestro código: define este espacio bajo este nombre y aquí vamos a guardar algo. No podemos definirle dos veces el mismo nombre porque el código se va a confundir. Otra cosa que también podemos hacer es declarar variables en una misma línea. Por ejemplo, si tenemos acá posición X y posición Y, podríamos declarar estas dos variables al mismo tiempo. Entonces ponemos solamente una vez let y ponemos la variable posición X y posición Y. E incluso podríamos asignarle un valor inicial. Podríamos hacer la asignación junto con la declaración y así declaramos varias variables juntas. Por ejemplo, ahí podemos declararle un valor 40 inicial, un valor 150 inicial. Podríamos hacer ese tipo de cosas para simplificar un poco y hacer las cosas en una misma línea, pero yo encuentro que queda más ordenado cuando declaramos las variables en una línea, porque así también nos deja entender un poco mejor nuestro código. Hacemos que quede mucho más legible, mucho más claro para entender. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en consideración también en las variables es que nosotros guardamos un valor que tiene un tipo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí las variables, las posiciones X e Y, que van a tener un número. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo guardara un texto en la posición Y? Me va a permitir hacerlo. Podríamos escribir un texto entre comillas, por ejemplo, hola, y yo puedo guardar una variable tipo texto. Otros lenguajes de programación que se llaman fuertemente tipados nos obligan a declarar de antemano el tipo de dato. Si es que vamos a tener un número, si es que vamos a tener un texto. Y cuando intentamos guardar un valor de otro tipo, nos va a arrojar un error. JavaScript es un lenguaje que no es tan estricto con los tipos, entonces nos permite guardar valores de tipos distintos en distintas partes del código. Entonces podríamos sobreescribir un número y guardar un texto. Pero esto nos va a arrojar un error acá en la elipse, porque al momento de usarlo, la elipse espera una variable que tenga un número y le estamos pasando una variable que tenga un tipo texto. Entonces también eso es otra de las cosas que tenemos que tener en consideración. No podemos usar una variable que tenga un tipo equivocado en algún momento porque nos puede dar un error. Así que tenemos que ser cuidadosos, ya que el lenguaje no nos lo exige y es un espacio en el que podemos cometer errores. Podríamos declarar una variable de tipo texto para mostrar algún ejemplo. Vamos a declarar una variable que se llama texto y vamos a usar una función que se llama text acá. Entonces vamos a poner play al código. No se está ejecutando nada porque la variable texto dice que espera al menos 3 argumentos. Entonces el primer argumento que espera es el texto. Entonces podríamos pasarle directamente un texto acá, hola mundo por ejemplo, y pasarle posiciones. Pasémosle las mismas posiciones con las que estamos dibujando la elipse, que van a ser posición X y pos Y. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a dibujar un texto que está ocupando el mismo color de relleno. Entonces se está mezclando ahí con la elipse que estamos dibujando. Así que a la posición Y le vamos a sumar 100 píxeles para que se dibuje un poco más abajo de la elipse. Ahí está. Entonces esto no quiere decir que estemos modificando la posición Y, sino que al usarla le estamos agregando 100 píxeles de altura. Pero este texto ahora nosotros podemos ocupar una variable. Vamos a ocupar esta variable que se llama texto. Acá. Pero esta variable todavía no tiene ningún valor. Entonces podríamos agregarle un valor acá. Hola mundo. Y vamos a ejecutarlo.
Podríamos agregarle cualquier tipo de texto aquí también. O podríamos modificarla también en setup. Como ya es una variable global, podríamos irla modificando en el orden en que se van a usar. Como la función setup se va a ejecutar antes de draw, podríamos definir el texto acá. Texto, texto de mi variable. Entonces primero se va a ejecutar en setup, se va a actualizar la variable de texto con el texto que nosotros queramos guardar, y después cuando se llame a draw se va a dibujar el texto correspondiente, porque actualizamos las variables en orden. Hay que tener súper claro también al usar variables el orden en que se están trabajando. Podríamos también borrar esto porque no se va a ocupar la primera declaración de la variable, o sea, la primera asignación, y el valor se le va a entregar recién aquí. Y reiniciamos y vamos a tener el mismo resultado. Otro caso básico que podríamos usar como ejemplo para mostrar para qué se pueden usar las variables es un poco de animación también, de algunas propiedades. Bueno, ya animamos el color y podríamos animar también esta variable radio. Ya a esta variable nosotros le dimos un valor fijo, pero igual como que no es tan emocionante también esto. ¿Qué pasa si en cada cuadro de la función draw nosotros actualizamos esta variable radio? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos radio y le asignamos un valor? ¿Cuál valor le vamos a asignar? El valor de la variable radio, el valor anterior que tenga, y le vamos a sumar 1. Entonces en cada iteración, en cada ciclo de dibujado, se va a tomar el valor que tenía la variable radio, en el primer caso va a ser 80, y se le va a sumar 1, y eso se va a guardar en la variable radio. Entonces cuando lleguemos aquí a elipse, ya no va a valer 80 radio, sino que va a valer 81. En el siguiente cuadro va a partir con 81 y va a valer 82. Entonces el resultado que vamos a tener va a ser que nuestra elipse va a crecer indefinidamente. Después con algunas estructuras de control, algunas condiciones podríamos hacer que se volviera a encoger, pero ahora está creciendo hasta el infinito. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Y bueno, en este video vimos uno de los conceptos fundamentales de la programación, que son las variables. Lo vimos de manera muy general, pero vimos cosas importantes como que podemos declarar variables con la palabra let en este caso, y un nombre. Vimos que podemos asignarles valores a estas variables y vimos que podemos usarlas ya sea para dibujar figuras, podemos usarlas para calcular ciertos valores en base a otras variables, lo usamos para animar de manera muy básica la forma de una elipse. Y en los videos siguientes vamos a ver cómo estas variables nos permiten controlar de manera mucho más compleja nuestro código y hacer cosas mucho más versátiles. También estoy comenzando un blog, así que probablemente cuando publique este video va a haber un artículo ahí escrito con mucho más detalle, con todo más ordenado. Así que te invito a leerlo, va a quedar en la descripción del video. Y si te queda alguna duda o quieres dejar algún comentario, te invito a dejar algún comentario aquí en la caja de YouTube. O también te puedes unir al Discord donde podemos conversar de arte generativo. Ya se han unido algunas personas y hemos podido conversar. Así que quedas totalmente invitado a participar para que creemos una comunidad donde podamos aprender todo. Así que dicho eso, dejamos el video hasta acá y nos vamos a ver en otra oportunidad. Nos vemos.